archivo nuevo, proyecto. Y el proyecto lo voy a guardar en la carpeta donde he creado para el día de hoy, con la fecha de hoy. Entonces, dentro de esa carpeta voy a almacenar los archivos que se van a analizar. Entonces, el nombre, dependiendo de cada análisis, se va a apropiar un nombre. Lo voy a guardar con transacciones. Entonces, con el asistente voy a poder abrir los archivos que voy a analizar. Pues la carpeta que contiene mis archivos son esta, análisis. Ya acá lo que voy a trabajar es un libro diario y un plan de cuentas. Abrir. Y finalizar. Luego el otro archivo o la otra tabla, el mismo procedimiento, ¿no? El plan. Abrir. Y de acá todo es siguiente. Y aceptar. Ya, como siempre acá voy a eliminar esta columna que está por demás. Eliminar. Y deseo guardar esos cambios, sí. Entonces, acá también voy a eliminar esta columna que está por demás. Y además puedo ajustar para poder visualizar de una mejor manera. Ya, esto en contabilidad nos sirve bastante, este tipo de relaciones. Por ejemplo, esta relación, lo que voy a crear, en una tabla se tiene el plan de cuentas, todas las cuentas. Seguramente cuando estaban en tercer año en sistemas computarizados contables, han debido trabajar creando, por ejemplo, plan de cuentas, desde el activo, todo el plan de cuentas, ¿no? Y luego han empezado a registrar en su libro diario. Por ejemplo, las transacciones están acá. La primera transacción, entonces número 1, esto representa al primer asiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos apertura del negocio, pero acá no se sabe el nombre de la cuenta, solo se tiene el código 1110, 1132. Entonces no se sabe cuál es la cuenta, el nombre de la cuenta. Si no tenemos, entonces con la relación que se realiza, vamos a poder obtener acá los nombres de las cuentas. Entonces, para lo cual, el procedimiento que hay que realizar es lo siguiente. Vamos a más antes. Hay que elegir siempre cuál va a ser mi tabla principal. Acá, en este caso, voy a seleccionar el diario, va a ser la principal. El, el plan va a ser secundario. ¿Por qué? Porque no cuenta con mucha información. Entonces, la tabla que cuenta con mayor información se va a seleccionar como la tabla principal. Entonces, estando acá en esta tabla principal, me voy al menú Datos y Crear índice. En Crear índice voy a seleccionar lo que tenía en común. El campo en común en este caso es cuenta. La cuenta en esta tabla se tiene cuenta y también cuenta acá. Entonces, el campo en común es cuenta.
Entonces, datos, crear índice y selecciono con un clic la cuenta. Luego, acá en la casilla donde dice en, voy a asignarle un nombre, por ejemplo, cuenta. O lo puede ser, para no confundirse, otro nombre también. Entonces, aceptar. Ahora, voy a relacionar, ¿no? Para lo cual tenemos esta opción, relaciones, o me dirijo a datos y relacionar tablas. Y acá voy a agregar, como siempre, la otra tabla. Agregar tabla y la tabla plan. Y cerrar. Lo voy a ir relacionando por el campo en común. Ahora, lo que no hemos probado hasta ahora es, por ejemplo, si yo quiero relacionar debe con el nombre, por ejemplo. A ver, vamos a arrastrar, ¿qué va a pasar? Pues no lo deja porque no están, es como decir, no son compatibles los campos, ¿no? Para que sean relacionados, las tablas o los campos en común en este caso deben tener de igual, por ejemplo, si un campo es numérico, el otro también tiene que ser numérico. Caso contrario, no se va a poder relacionar. Entonces, como acá nos indica que nos sale un error. Entonces, no se puede relacionar. Una vez relacionado, lo digo finalizar. Entonces, ahora ya puedo extraer de la otra tabla la columna que me falta. Para lo cual me voy a esta parte donde dice agregar columnas o el botón derecho, agregar columnas. Y selecciono en esta parte la otra tabla. Acá dice de tabla plan. Entonces en plan selecciono la columna que me falta. Por ejemplo, nombre. Ahora el error a veces se comete en esta parte, ¿no? Estando así, por ejemplo, seleccionando, he seleccionado ya y lo digo aceptar, pero no pasa nada. Eso es porque no he enviado con esta flecha. Entonces tengo que enviar, ¿no? Estando así, selecciono, puedo hacerlo doble clic acá o con la flechita. Lo envío con la flecha, tiene que estar en este lado, ¿no? Si no está acá, es como hace rato, no voy a poder agregar. Entonces, hay que ser un poco detallado en esta parte. Por ejemplo, no olvidarse ningún paso, ¿no? Acá plan, nombre. Entonces, aceptar. Y ahora sí se ha agregado la columna que me faltaba, los nombres. Entonces se muestra de esta manera. Y acá tengo lo que me faltaba, pero ¿qué ha pasado? Acá en este lado el número se ha desordenado. Entonces hago un clic en la parte superior de la columna y botón derecho para ordenación rápida ascendente. Hago un clic y ahora sí se ha ordenado como tenía que estar. Entonces ya puedo ver que la cuenta 1110 había sido caja, luego 1132 cuentas por cobrar, 1240 vehículos. Entonces acá ya tengo claro lo que son las cuentas. Entonces esto es cuando son campos iguales. Ahora voy a ver otro ejemplo cuando donde los campos no van a ser iguales. Entonces, para lo cual voy a crear otro proyecto en donde voy a trabajar. Entonces, dentro de esta misma carpeta,
voy a crear una carpeta con nombre de campos desiguales. Entonces esta ventana lo puedo cerrar. Lo cierro y voy a volver a abrir nuevamente. Y voy a crear otro proyecto. Archivo nuevo. Proyecto. Acá voy a seleccionar la carpeta en donde se va a almacenar el proyecto. Acá voy a almacenar. Ya lo voy a guardar con nombre de Transact. Guardar. Y ahora sí voy a abrir mis tablas. Y acá, ¿no? Primero voy a abrir la tabla plan. Siguiente. 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 Acá el plan. La otra tabla. Para abrir la otra tabla tengo que ir a archivo, nuevo, tabla. O la otra opción, si voy a estar acá no voy a poder abrir, ¿no? Pero si voy a estar, por ejemplo, acá, tampoco voy a poder abrir. Pero si voy encima de la carpeta, hago botón derecho, ahí sí se puede. Entonces hay también dos opciones. Siguiente. Y la tabla que me falta es trans. Siguiente, siguiente, todo siguiente hasta finalizar. Y acá se puede cambiar también el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a cambiar a ABC, por ejemplo. ABC. Y queda de esa manera. Si no quiero que esté con ABC, se puede, en este caso, como ya está, ya no se va a poder modificar. Entonces lo puedo eliminar. En este caso lo elimino. Y nuevamente voy a agregar la tabla. Selecciono la misma tabla, abrir, siguiente, todo siguiente hasta finalizar y lo dejo con trans. Y como ya sabemos acá, hay que eliminar esta columna que no me va a dejar visualizar y ajustar las columnas. Ahora, si no es mucho problema ajustar, esto no es obligatorio, ¿no? Esto es solamente para poder visualizar. La otra tabla lo mismo tendría que realizar, ¿no? Pero a veces no hay tiempo para estar ajustando o para estar eliminando, entonces se le puede dejar así. Ya, entonces ahora esta tabla pareciera que fuera lo mismo que la anterior, plan y sus transacciones, idéntico. Pero vamos a ver dónde está la diferencia en este caso que se tiene. Entonces, como hace un momento lo voy a realizar, por ejemplo, a transa y me voy a crear índice. Selecciono el campo en común, que en este caso es cuenta, y le digo acá en tabla, cuenta, aceptar. Ahora voy a relacionar haciendo clic en esta parte donde dice relaciones. Y como siempre voy a agregar la otra tabla. En este caso, transa ya está, lo que falta es plan. Agregar, cerrar. Entonces lo voy a relacionar cuenta con cuenta. Y acá tengo el anuncio de la ventana que me indica los campos cuenta y cuenta no coinciden porque son diferentes tipos.
Entonces acá ya va a ser una limitante cuando esté analizando, ¿no? Entonces cuando pasa esto, vamos a volver atrás, ¿no? Lo voy a cerrar simplemente y voy a analizar por qué está pasando ese enunciado en el programa, ¿no? Que es relacionar. Entonces, voy a ir, estando acá, por ejemplo, me voy al menú edición, edición, formato de tabla, o podíamos acceder con control más I. Hago un clic y tengo esta ventana. En esta ventana eh, lo que se puede ver aparentemente en acá, por ejemplo, cuenta, acá inicio. Está iniciando en la posición 21. Los campos son como celdas, ¿no? En este caso, lo que está posicionado, por ejemplo, un punto sería la posición 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Acá, por ejemplo, en la posición 10, posición 20, 30. Entonces, cada espacio ocupa un campo. Es como si fueran unas sillas que estuvieran. Y, y entonces, si cada persona se va a sentar acá, uno, es más o menos igual, ¿no? Entonces, acá comparando con las sillas, es como si estuvieran sillas vacías. Y entonces, a partir de la posición, en este caso de la posición 21, estarían sentadas las personas y los demás estarían vacías, más o menos es así. Ahora, lo otro, en longitud es lo que van a estar ocupando, por ejemplo, si uno en una parte van a estar ocupando 11 personas, entonces la longitud va a ser 11. En este caso, las personas van a ser los números acá. Por ejemplo, cuenta entonces como si 4 personas estuvieran sentados en una parte de las sillas, están agrupados en una parte, ¿no? Pero sin embargo, las otras estarían vacías o ocupadas por otras personas. Longitud 11. Y para ver por mayor detalle, hago clic, doble clic en la cuenta. Acá. Y acá está el nombre. Está en tipo ASCII. Lo voy a cambiar a numérico. Numérico. Ya, antes de cambiar, primero solo voy a analizar, voy a comparar con la otra tabla cuál es el cambio que tiene. Entonces, inicia desde el 21, que está desde la posición 21. Y su longitud es 11, ancho 11. Y además está en tipo ASCII. No voy a realizar ningún cambio, lo voy a cerrar. Entonces, longitud ya tengo que es de 11. Además, tipo ASCII. Simplemente lo voy a cerrar. Y me dirijo a la otra tabla, plan. Acá lo mismo voy a realizar al menú edición, formato de tabla o control I. Y acá lo propio, haciendo un clic o doble clic en esta parte de la cuenta o en cualquier columna que desee analizar. Entonces, doble clic. Y acá tengo tipo, es numérico. Hace un momento la otra tabla estaba en tipo ASCII. Entonces acá es numérico. Además, su longitud es 6 y aquí ancho 9. Entonces, lo que tengo que realizar, por ejemplo, acá viendo así visualmente la columna cuenta, solamente es de 4 dígitos. Entonces, la longitud tendría que ser 4 y ancho 4 y no así 9 y 6.
Entonces, el procedimiento que se tiene que realizar para este tipo de tablas que no son iguales o que no tienen campos idénticos, eh, por este caso por longitud, por ancho, hay que igualarles. Por ejemplo, un numérico, tu numérico está bien. Y lo que hay que ver el otro también es de dónde va a comenzar. Por ejemplo, en este caso, la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Acá, como está indicando inicio 2, entonces esto significa que desde la posición 2 ya está empezando a contar. Entonces, lo que le voy a indicar es que acá contando nos podemos dar cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, el inicio, ¿desde qué número va a ser? A ver si están atentos. ¿Desde qué número va a ser el inicio? A ver, alguien que esté atento acá, inicio, ¿desde qué número va a ser? Ya, inicio va a ser desde la posición 4, ya no del 2, porque si estoy indicando desde el 2, de más antes los espacios vacíos está tomando en cuenta. Entonces le digo desde el 4 para que solamente empiece a contar desde acá. Y además la longitud, como estoy viendo acá, es de 4 dígitos. Entonces también voy a cambiar a 4. Y el ancho, ¿cuánto va a ser el ancho? A ver, alguien. Listo, no va a ser 4. Perfecto, va a ser 4 también, ¿no? Entonces lo correcto sería que ancho y longitud sean iguales. Y a este tipo de relaciones, ¿para qué también nos va a servir, no? Si tenemos en una misma tabla lo mismo, pues no va a haber mucho problema, pero sí se presenta cuando estoy haciendo un cruce de información con otra entidad. Entonces, una entidad puede tenerlo de otra manera y la otra entidad va a ser de diferente manera. Entonces, ahí se presentan estos casos en donde hay que configurar este ejemplo, por ejemplo, que estamos realizando. Entonces, como ya están 4, 4, ancho y longitud, y el inicio también, estaba iniciando desde la posición 2, entonces yo le estoy indicando que me inicie de la posición 4, numérico. Entonces, acá no hay una opción donde diga guardar, solamente hay que hacer un clic en cesar y en ese momento me va a preguntar si deseo guardar. Entonces, hago un clic acá en cesar y acá guardar los cambios en el campo filtro, le digo aceptar. Ahora, si no quiero guardar, en descartar. Acá lo digo guardar. A ver, voy a verificar si me ha guardado o no. Voy a ir al mismo. Hago, y acá está modificado, ¿no? Se ha conservado los cambios. Ahora, en la otra tabla, en la tabla transacciones, debo realizar el mismo procedimiento. Acá aparentemente, por ejemplo, en esta parte de las tablas, en la columna cuenta, aparentemente esto está alineado hacia la derecha. Y en esta otra tabla está alineado a la izquierda. Esto porque está en texto. Y en este otro está en numérico. Es lo mismo que en el Excel. En el Excel pasa lo mismo, ¿no? Cuando está en
formato numérico se alinea hacia la derecha y cuando está en formato texto siempre se va a alinear hacia la izquierda. Entonces en esta tabla voy a realizar los mismos cambios que he realizado en la anterior. Entonces me voy a menú edición, formato tabla y hago doble clic en la columna la cual que estoy intentando modificarlo. Entonces hago doble clic y acá en tipo lo voy a dejar en numérico, ya no texto. Ahora el inicio hay que revisar también, ¿no? Acá el inicio es donde está marcando acá. Está marcando desde la posición 21. Entonces en el inicio en este caso no hay que modificar porque está marcando lo correcto desde acá. Ahora la longitud, ¿en cuánto lo vamos a dejar? La longitud tiene que estar en 4, al igual que la anterior. Entonces 4 y el ancho también lo voy a dejar en 4. Entonces ya está correcto. Luego cierro esta ventana y guardar los cambios lo presiono en aceptar. Y ahora, como pueden observar, ya se ha alineado hacia la derecha. Entonces, ahora sí voy a relacionar. Como ya estaba creado el índice, entonces simplemente me voy a relaciones, agregar tabla, la tabla plan, agregar. Como no hay más tablas, cerrar. Ahora pruebo nuevamente relacionar. Entonces arrastro desde la cuenta hasta la cuenta y ven cómo ya no sale ese anuncio. Entonces por eso es importante revisar lo que hemos revisado. Entonces finalizar. Ahora puedo ya agregar una columna, la que me falta el nombre de la cuenta. Acá de la tabla, plan y el nombre. Lo envío con la flecha o doble clic. Y aceptar. Y acá ya tengo el nombre de la cuenta. Entonces ahí ya está el asiento contable. Ahora lo que voy a ver es dos funciones. En este caso, con la primera función lo que voy a realizar es, en este caso están, como hemos visto, inicia de distintas posiciones. Entonces, para lo cual, por ejemplo, si yo quiero filtrar eh, los, los números que terminan, por ejemplo, en 2, ¿cómo voy a realizar? En el Excel lo realizamos con izquierda, derecha, extrae. Acá lo mismo se puede realizar. Entonces, por ejemplo, los que terminan en 2 voy a, de estas cuentas, los que terminan en número 2 voy a filtrar. Para eso el procedimiento que hay que realizar primero es agregar una columna, lo cual se van a extraer solamente cuatro caracteres, solamente lo que tiene la cuenta. Para lo cual me voy a agregar columnas. Y en expresión hago un clic, expresión. Y acá voy a trabajar con la función string. Acá. String. Y abro paréntesis. Ok,
que en una primera instancia voy a seleccionar la cuenta, doble clic, punto y coma. Entonces esto es como extraer. Y lo que quiero de esta cuenta son solamente cuatro caracteres. Entonces acá le estoy indicando que voy a crear otra columna de esta cuenta extrayendo 4 caracteres solamente. Cuatro y verificar. Está correcto. Entonces aceptar. El nombre ya como ya he aceptado, entonces nuevamente aceptar. Y acá me ha realizado una extracción solamente de 4. Entonces, a partir de acá ya voy a poder filtrar, por ejemplo, cuántos terminan en número 2. Los que terminan en número 2 voy a filtrar. Para lo cual me voy a datos, extraer datos. Acá en sí hago un clic. Acá como no he colocado un nombre, no aparece la columna que he agregado. Entonces, esto es otro tipo de, o cuando uno se olvida, por ejemplo, puede ver este video nuevamente, luego no le va a resultar eso. ¿Por qué? Porque se ha olvidado algún paso. Entonces, hay que tener de este tipo de errores mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, no aparece la columna que he agregado. Entonces, ¿qué voy a realizar? Lo voy a eliminar esta columna. Eliminar. Eliminar. Entonces, ahora nuevamente voy a agregar la columna. Agregar columnas. Y en expresión. Acá había escrito lo que es el string. Ahora, si no queremos escribir de este lado también, en funciones podemos buscar. Acá debe estar string. Acá está string. Entonces, doble clic. Y acá donde indica número, ese número va a ser lo que es la cuenta. Cuenta. Y acá la longitud va a ser, acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 4. Ahora, si tengo otra longitud, va a ser diferente, ¿no? No va a ser siempre 4. Entonces verifico, está correcto. Y acá en guardar como, voy a asignar un nombre. Por ejemplo, número 4. Número 4 y aceptar. Entonces, este guardar como, esto es el nombre de la columna. Entonces, se va a agregar una columna con el nombre de num4. Aceptar y aceptar. Entonces, se ha agregado una columna. Ahora voy a datos, extraer datos, que en sí. Y ahora sí, como ven, acá ya aparece la columna num4. Hace un momento no teníamos. Entonces eso es muy importante, no obviar ningún paso, porque cuando se salta un paso,
o no asignamos correctamente los nombres, no vamos a poder trabajar. ¿Y qué vamos a decir? No, ese programa no sirve, todo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo de cualquier programa, porque esto es un programa que ayuda a procesar la información. Y como es una máquina, hay que dar las órdenes correctamente. Si no vamos a dar las órdenes correctamente, entonces no vamos a poder procesar. Entonces, acá la otra función que voy a utilizar es, hace un momento he utilizado lo que es string. Ahora voy a utilizar esta otra. Hago doble clic y acá tengo lo que es la cadena. La cadena va a ser la columna que he agregado. Entonces lo voy a suprimir y lo voy a reemplazar con esta columna num4. Ahora el inicio. Inicio lo voy a colocar 4. Longitud 1. Y como quiero extraer los que terminan en 2, entonces le digo igual, comillas, el número 2 y cierro comillas y verificar. La expresión es válida. A ver, esta parte lo voy a copiar para si necesito más adelante y aceptar. Y ahora la extracción se va de otra tabla, se va a crear en una extracción. Entonces lo voy a denominar terminación 2, por ejemplo. Y aceptar. Entonces me está preguntando si deseo guardar esta configuración. Le digo sí. Y entonces de esa manera, acá como resultado, he obtenido los que terminan en número 2, las cuentas que están terminando en número 2. Por ejemplo, en el Excel esto pudiéramos haber realizado con lo que es izquierdo con derecho, hubiéramos podido realizar esto mismo. Voy a volver a mi tabla. Entonces he extraído con los que terminaban en 2. Pero si yo quiero extraer, por ejemplo, los que terminan en 0, a ver, otro ejercicio más voy a realizar. Datos, extraer datos en sí. Hace un momento ya tenía, entonces lo voy a pegar solamente, ¿no? Nos he extraído hace un momento de todo este campo num4. Le he indicado que en la posición 4 solamente un carácter que sea igual a 2. Ahora, si yo lo cambio acá a 0, entonces me va a extraer aquellos números que terminen en 0. Verifico, está correcto, aceptar. Y acá, por ejemplo, terminación 0. Entonces acá, como se puede observar, solamente nos está mostrando los que terminan los números en 0. Todos los ceros. No hay una terminación que sea en 1, en 2, solo los ceros. Vuelvo a mi tabla. Ahora, si yo quiero extraer no los que terminan en 0, sino
Y ahí podemos cambiar cualquier otro número, ¿no? El mismo va a ser el procedimiento. Pero ahora, si yo quiero extraer, por ejemplo, los que terminan en 1, me voy a la izquierda. Hace un momento he trabajado con el lado derecho. Ahora me voy a la izquierda, por ejemplo, los que empiezan con 2, por ejemplo. Los que empiezan con 2, entonces, para lo cual va a ser el mismo procedimiento. Me voy a extraer datos en sí. Voy a pegar la misma, lo que he copiado. Entonces acá es solamente el campo. Ahora la posición es donde voy a cambiar. Al indicar 4, como tiene cuatro dígitos, entonces como estaba 4, entre lo que el sistema automáticamente toma en cuenta es la posición 4. Ahora, si quiero filtrar, por ejemplo, los que inician con número 2, entonces acá ya no tendría que ser 4. ¿Cuánto tendría que ser ahí? A ver, alguien que esté atento. Ya como indicaba, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, con eso se va a posicionar encima del 4. Entonces, si quiero en el 1, acá la posición va a ser 1. Y de ese 1 va a tomarme en cuenta un dígito. Y ese dígito debe ser igual a 2, por ejemplo, ¿no? Verifico que está correcto. Aceptar. Y acá inicio 1, por ejemplo, la tabla y aceptar. Ah, no, en este caso no era 1, ¿no? Le había indicado en la fórmula que me extraiga los que inician con número 2. Entonces acá no era 1, era 2. Por eso está extrayendo los que terminan con 2. Ahora voy a extraer los que terminan en 5, por ejemplo. Entonces me voy a datos, extraer datos. Sí. Y acá lo mismo, ¿no? A ver, si no tuviera esto, tendría que ir a funciones. En funciones, elijo esto, sub. Entonces la cadena habíamos indicado que va a ser el nombre de la columna. Acá, nombre de la columna. Acá dice inicio. ¿De dónde va a iniciar? Acá posición 1, 2, 3. Entonces le voy a indicar que me inicie en el posición 1 y solamente le voy a indicar que me tome un solo dígito. Un solo dígito. Y además que sea igual a 5. Entonces con esto le estoy indicando que me tiene que extraer de esta columna num4. El primer carácter tiene que ser igual a 5. Verificar, aceptar. Entonces, inicio 5. Entonces con eso le estoy ordenando que me tiene que extraer inicio 5. Aceptar. Y como pueden observar, acá ya tengo la extracción de los que inician con números 5. Ahora, lo otro que se puede presentar acá, por ejemplo, no quiero solamente con 5, sino los que comienzan con 52. Por ejemplo, 2 dígitos ya quiero comparar, no solamente un dígito. Entonces le digo, por ejemplo, estos dos vamos a extraer, estos 52, 52. Para esa extracción voy a volver al mismo. Mi tabla principal, acá datos, extracción, así. Vamos a seguir con esta función.
Entonces, nuevamente, la cadena se refiere a la columna. La columna es esta num 4. Inicio, ¿dónde va a iniciar? Le voy a indicar que inicie desde 1 también, ¿no? 1. Y la longitud va a ser, hace un momento ya he trabajado con 1, ahora voy a trabajar con 2. Entonces, este 2 me va a permitir que tome en cuenta 2 caracteres, el 1 y el 2. Además, le voy a indicar que sea igual a 5, 2. Entonces, con esto le estoy dando la orden que desde acá me va a tomar en cuenta 2 caracteres. Este 2 representa eso. 2. Y además tiene que ser igual a 52. Verificar. Aceptar. Y el nombre va a ser inicio igual a 52. Aceptar. Y miren cómo ya tengo la extracción. Los que comienzan con 52, por ejemplo. Entonces, de esta manera trabaja, ¿no? Y hemos visto desde la izquierda, desde la derecha. Ahora, por ejemplo, quiero extraer un número del centro. La penúltima terminación, por ejemplo, que sea 3. Las penúltimas terminaciones que sean 3. Eso lo voy a realizar con la misma función. Para eso me voy a datos, extraer datos. Acá en sí, le voy a indicar. Vamos a seguir trabajando desde acá, a ver, para la cadena siempre va a ser esta columna num 4. Inicio. Entonces, si el tercer carácter quiero que sea igual a 1, por ejemplo, ¿no? Acá el inicio va a ser, hace un momento era 1. Acá el inicio va a ser, como estoy queriendo comparar este tercer carácter, entonces le voy a decir 3. Y con eso me va a tomar en cuenta desde la posición número 3. Y la longitud que quiero comparar es solo un carácter. Entonces tiene que ser igual a, vamos a filtrar igual a 5, que sea. Igual a 5. Entonces con esto le estoy dando la orden que de esta columna me extraiga aquellos dígitos, el tercer dígito que sea igual a 5. Aceptar. Acá tercer dígito que sea 5. Aceptar. Y como pueden observar acá el tercer dígito 5 solamente. Entonces de esa manera trabajas. Ahora acá yo puedo tener muchos dígitos, ¿no? Entonces desde la posición hay que ir contando para dar esa orden. Entonces con eso ya no hay limitantes, por ejemplo, podemos extraer con eso, con lo que es aclaración, desde el inicio, del final o del medio, del centro, penúltimo, antepenúltimo, no hay problema ya. Ahora esto podemos combinar. Por ejemplo, yo quiero extraer los dígitos que comiencen con 1, además que sean del mes de, a ver si tenemos mes acá, no hay mes, ¿no? Por ejemplo, desde el 16, acá solamente es de un mes esta transacción, voy a filtrar una información desde el 16, desde el 16 para adelante. Entonces, desde una quincena, ¿no? La segunda quincena, y además que los dígitos terminen en 1. Esa combinación voy a realizar con
lo voy a realizar con una extracción. Datos, extraer datos, que en sí. Entonces acá voy a, como ya hemos visto fecha, cómo trabaja, entonces voy a trabajar con fecha. Fecha, voy a extraer que sea mayor o igual a. Acá para trabajar fecha tenemos este campo, ¿no? Todo. Y esto trabaja el formato de año, mes, día. Y entonces acá voy eh, cambiando los datos. Acá A esto significa año. Pero algunos pueden decir acá la fecha está al revés. Por ejemplo, primero se muestra el día, el mes y el año. Y no así año, mes y día. Esto no importa, el sistema automáticamente lo va a ir detectando. Entonces, año yo le voy a colocar 1995. Y el mes, que es todo el mes, es enero, 01. El día había indicado de la segunda quincena, entonces sería 16. Entonces, con esto ya estoy dando una limitante de lo que es la fecha mayor a 16. Ahora, además quiero que sean este número que inicie en 1. Entonces, para eso voy a utilizar lo que es la función y ahí voy a realizar con lo que hace un momento acabamos de ver esta función. Entonces la cadena va a ser, como hemos visto, num4. El inicio va a iniciar desde el primer carácter. Entonces el 1, solo voy a comparar el primer carácter, entonces también 1, 1. Y además, eso debe ser igual a 1. Entonces voy a verificar, está correcto y acepto. Y la tabla a extraer se va a denominar segunda quincena, inicio 1, por ejemplo. En este caso, el 1 me está representando a los activos solamente, las cuentas de activo. Aceptar. Y entonces de esa manera tengo acá los que los que inician con 1. Los unos serían los activos. Y además la fecha de la segunda quincena, las transacciones de la segunda quincena solamente. Entonces, al extraer de esa manera se pueden agregar muchas otras funciones. Por ejemplo, yo hubiera extraído de la segunda quincena en las fechas y que sus iniciales que sean 1 en este caso. Y además le hubiera indicado que en este caso el debe sea mayor a 1000, por ejemplo. A ver, ese ejercicio más por último vamos a realizar por el tiempo. Entonces, vuelvo a mi tabla principal que es transacciones, datos, extraer datos, que en sí. Entonces primero voy a trabajar con la fecha. Le digo fecha.
y la función que me permite trabajar con fecha es de CTOD. Y acá voy a llenar en el formato año, mes, día. El año 1995, el mes 01 enero y el día 16. Acá me falta la comparación. Por ejemplo, después de fecha, yo quiero mayor o igual a 16. Entonces, fecha mayor o igual a 16 y ahí está la fecha. Y le digo además, la otra función que estaba trabajando, la cadena va a ser, habíamos indicado, el número va a iniciar en la posición 1 y va a comparar solamente un carácter y ese carácter tiene que ser igual a 1. Y acá nuevamente le digo y acá el debe ser mayor a 1000. Y así puedo seguir agregando, ¿no? Otra vez y el haber debe ser mayor a 1000, por ejemplo. Verificar. Está correcto. Aceptar. Entonces, mayores a 1000. Acá el nombre que queramos podemos dar, ¿no? O el que más sea fácil de, o para no olvidarse, por ejemplo, ¿no? Aceptar. Y acá ya no me ha extraído nada, ¿no? Porque no cumplen con esas condiciones. Pero si cumplieran, entonces me hubiera extraído. A ver, nuevamente a datos, ¿no? Para que no esté así en blanco. Lo voy a quitar de alguna condición, ¿no? Acá, por ejemplo, el del haber voy a quitar. Y solamente le voy a indicar que sea del segunda quincena y los que inicien con las cuentas con 1 y el debe sea mayor a 1000. Aceptar. Entonces mayor a 1000. Y aceptar. Entonces en este caso, como cumple con esa condición que he dado, que sea de la segunda quincena, que la cuenta sea que inicie con 1 y que sea mayor a 1000. Entonces, este es el único que cumple con 7000 y trabaja de esa manera. Esto de fechas es, por ejemplo, muy importante trabajar cuando en una base de datos no siempre va a estar solamente de una gestión, puede estar de varias gestiones y con estas fechas vamos a poder extraer, por ejemplo, solamente de un año, solamente de un mes, de una semana o como necesitemos analizar. Entonces, a la próxima semana vamos a seguir viendo las otras funciones que tiene y quedamos hasta acá por el día de hoy. Tal vez antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, no habiendo consultas, vamos a quedar hasta acá.